propiedades. Vamos a ver si nuestra estructura cumple lo que es la clausura, la asociatividad, la existencia del elemento neutro o la existencia del elemento inverso. Lo pondremos así. Listo. Dependiendo de qué características cumple, entonces vamos a clasificar. Vamos a clasificar a nuestra estructura, ¿ya? Ahora sí, se ve mejor. Si nuestra estructura cumple solo con la clausura, se va a llamar monoide. Si cumple con la clausura y la asociatividad, se va a llamar semigrupo. Si cumple con la clausura, la asociatividad, la existencia del neutro y la existencia del inverso, se va a denominar grupo. Y si cumple con las 5, con la clausura, la asociatividad, la existencia del elemento neutro, la existencia del elemento inverso y la conmutatividad, la vamos a denominar grupo abeliano. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer nosotros es, pues, analizar la estructura como tal y ver qué propiedades va a cumplir. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer este análisis? Perdón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense ahí. Para analizar estas propiedades, lo que vamos a hacer es ver cada una. ¿Qué hago para la clausura? Vamos a partir de una estructura de la forma A asterisco, A es el conjunto, asterisco es la operación, y nos vamos a dar un par de elementos, ¿sí? A y B que pertenece al conjunto. Entonces digo eso, dada la estructura A asterisco, para todo elemento A y para todo elemento B que pertenezca al conjunto A, ¿cómo hacemos? Para la clausura lo que vamos a hacer es verificar si al operar dos elementos cualesquiera, el resultado pertenece al conjunto. En otras palabras, vamos a verificar que el resultado que obtengamos esté en el conjunto. Si se cumple, entonces estoy cumpliendo la clausura y la estructura mínimamente sería un monoide. Para la asociatividad vamos a analizar qué es lo que sucede cuando tenemos tres elementos. A asterisco B asterisco C. Estoy operando, pero entre tres elementos. ¿Qué es lo que dice la asociatividad? Te dice que puedes asociar, puedes juntar A asterisco B y lo que sea que obtengas de resultado lo operas con C, o bien podrías hacer primero B asterisco C y el resultado lo vas a operar con A asterisco, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? La idea es verificar que si opero por un lado y opero por el otro, llego al mismo resultado. En otras palabras, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar que se cumple esa igualdad. Hacemos eso para la asociatividad. Para la existencia del elemento neutro, le voy a llamar en general E. ¿Cuál es la idea? La idea es determinar un elemento que pertenezca al conjunto A, de tal manera que cumpla que cuando yo opere este neutro con cualquier elemento A del conjunto, el resultado siga siendo A. ¿A qué te refieres? Que A asterisco E debería ser lo mismo que E asterisco A y debería ser igual solamente a. ¿Qué notas por acá? Por acá notamos que ese elemento neutro lo estamos anotando a la derecha de A. Y por aquí a la izquierda de A. E asterisco A, pues E está a la izquierda. ¿Qué tendría que suceder? Ya les digo, en este punto lo que queremos es determinar cuál es el valor de E y además verificar que al acomodar el elemento neutro por derecha o por izquierda se obtiene el mismo resultado que es simplemente A. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hago en este tercer paso? En este tercer paso lo que vamos a hacer es, primero que nada, determinar E y ver que esté en el conjunto y luego ver que se cumpla que por derecha y por izquierda salga lo mismo. Si por derecha me da un valor y por izquierda me da otro, no podría considerar que se cumple la existencia del elemento neutro. Sí tiene que dar el mismo resultado por ambos lados. ¿Se entiende?
Para la existencia del elemento inverso que vamos a denotar a la menos 1, ojo, este a la menos 1 ni por si acaso significa 1 sobre a. No, este menos 1 es la notación que se usaba para funciones inversas, ¿no ve? Lo mismo estoy usando para elemento inverso. ¿Qué es lo que me dice? Este elemento inverso lo tienes que encontrar. Este elemento inverso tiene que ser un elemento que esté en el conjunto A. ¿Y qué tiene que pasar? Tu elemento inverso operado con el conjunto A debe dar el elemento neutro E. ¿Y quién es E? E es el neutro que hallaste en el paso anterior. Ok. Fíjate que el inverso lo puedo acomodar por derecha o por izquierda. ¿Qué tiene que pasar? Igual que con el neutro, tiene que dar lo mismo. Si lo acomodo por derecha o por izquierda, tengo que hallar el mismo elemento inverso. ¿Se dan cuenta? Y para la conmutatividad lo que vamos a hacer es verificar que se cumple esta igualdad. A asterisco B debería ser igual que B asterisco A. Si se cumple eso, listo, estamos bien. Y ya analizamos así nuestras cinco propiedades que mencionábamos acá. ¿Listo? Veamos entonces un ejemplito para ver cómo vamos a trabajar. Dada la estructura Z asterisco, ¿quién es Z? Pues conozco, estos son los números enteros. Los números enteros incluyen al cero, pueden ser positivos o negativos. Ya, ok, lo tengo claro. Sé quiénes son los enteros. Veamos. ¿Qué me dice? Para todo par de elementos A y B del conjunto de los enteros, se cumple que A asterisco B es 3A menos 2B. Fíjense que la operación asterisco está definida. Puede ser cualquier operación, podría ser un producto, podría ser una suma, una resta, una división, o podría ser esta operación que está simpática. ¿Qué dice A asterisco B? A asterisco B va a ser 3 veces A menos 2 veces B. ¿Se acuerdan de esta operación? Cuando veíamos a qué se refería, aquí está. Ya la habíamos visto como para entender cómo funcionaba. Fíjate, si tú tenías 5 asterisco 3, era 3 por 5 menos 2 por 3. Es 3 veces el primer elemento menos 2 veces el segundo elemento. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un par de ejemplos y habíamos dicho que los resultados podían salir o positivos o negativos, pero si yo me fijo son enteros? Ok, vamos a ir analizando entonces. Empiezo para la cláusula. Copiemos la definición. A asterisco B era 3 veces A menos 2 veces B. A es entero. Entero por 3, ¿qué pasa aquí? ¿Este resultado cómo es? Es entero. B es entero. Si lo multiplico por 2, sigue siendo entero. Si yo resto dos valores enteros, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que el valor que obtenga es entero y que por lo tanto se verifica lo que quería. ¿Se da cuenta? Bueno, esperemos que sí. Pasamos a la siguiente propiedad, la asociatividad. ¿Qué es lo que me dice la asociatividad? Me dice, empezar trabajando con 3 elementos, A asterisco B asterisco C. Debería suceder que si tú asocias A con B, te dé lo mismo que si asocias B con C. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente fijarnos en esta parte. ¿De acuerdo? Y es esto lo que vamos a hacer. A asterisco B. ¿Qué sería A asterisco B? Aquí tengo la definición. Sería 3 veces A menos 2 veces B. Estoy haciendo esto. A asterisco B, hola, es igual a 3 veces A menos 2 veces B, asterisco C. Por este otro lado, la pregunta es, ¿será que me da lo mismo? No lo sé. Por aquí, ¿qué tienes que hacer? B asterisco C. B asterisco C sería 3 veces B menos 2 veces C. Fíjate que haga A asterisco B o haga B asterisco C, el resultado de la operación, ¿qué es? Es 3 veces el primer elemento menos 2 veces el segundo, ¿correcto? Correcto. Entonces, ¿qué sería por el lado izquierdo? ¿Cómo sería esto? Asterisco C. Sería 3 veces todo esto menos 2 veces C. Y por aquí, ¿qué sería? Sería 3 veces A menos 2 veces todo esto. Hagamos las operaciones. Aquí, ¿qué tendría? 9A menos 6B menos 2C. Aquí, ¿qué tendría? 3A menos 6B más 4C. Uy, ¿qué notas? Nada que ver, ¿no? O sea, por un lado te da una cosa y por el otro te da otra cosa. ¿Qué ha pasado? No se cumple. Ups, no se cumplió la asociatividad. Esta no va. Entonces, ¿qué es? De hecho, sabemos que estoy hablando de un monoide. Pero ¿y qué pasa con las otras operaciones? No lo sé, las vamos a mirar. ¿De acuerdo?
Para la existencia del neutro, ¿qué debería pasar? Debería pasar que A asterisco E sea lo mismo que E asterisco A y sea A. Ok, yo tengo que analizar el neutro por derecha y por izquierda. Primero voy a analizar el neutro por derecha. A asterisco E debería ser A. Fíjate que acá el neutro lo estoy acomodando a la derecha de A. ¿Cómo funciona esto? Esto sería 3 veces A menos 2 veces E vale A. Si de aquí yo despejo E, pues viene aquí, viene a restar. E vale. ¿Cuánto había valido E? ¿Cuánto había valido E de esta parte? Aquí me está faltando una linecita para que no cause confusión. Ya, listo. ¿Cuánto había valido E? La idea cuál es despejar E. ¿Te das cuenta? Esta A viene a restar 3A menos A son 2A, el menos 12 se pasa al otro lado. ¿Y qué ha pasado? Si yo despejo, E vale A. Correcto. Si yo analizo ahora por izquierda, pongo al neutro a la izquierda de A. Sería E asterisco A. ¿Qué sería esto? 3 veces E menos 2 veces A es igual a A. Este se pasa a sumar. ¡Oh! Me queda exactamente lo mismo, ¿cierto? Fíjate que por derecha o por izquierda hemos obtenido que el valor de E, el elemento neutro, es igual a A. Funciona por ambos lados, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que se cumple y nosotros podemos concluir que el elemento neutro E es igual a A. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú hagas 5 asterisco, el mismo elemento, el resultado va a ser 5. ¿Será? ¿Crees? Con negrillas. Veamos. 3 por 5 menos 2 por 5. Claro, 15 menos 10, pues me da 5. Cierto, se cumple lo que me dice. El elemento neutro es el mismo elemento A. Ok, está bien, funciona. Siguiente, para la existencia del inverso, tengo que hacer lo mismo. Tengo que analizar qué es lo que pasa por derecha y qué es lo que pasa por izquierda. ¿Verdad? ¿Verdad? A asterisco A inverso debe ser E. A inverso asterisco A debe ser E. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Que del paso anterior tú ya conoces cuánto vale E. Esa. Ok. Si yo hago por derecha, ubico el inverso a la derecha, A asterisco inverso debe dar E. ¿Qué significaría? A asterisco inverso me debe dar A, ¿verdad? ¿Por qué A? Porque es lo que te dio en el paso anterior. Aquí hagamos la operación. A asterisco inverso sería 3 veces A inverso menos 2A es igual a A. Si yo despejo, misma idea, despejo y A inverso me da A. Ok, por derecha y ya está. Por izquierda hago lo mismo. Aquí estoy poniendo el inverso a la izquierda. ¿Sí? Perdón, aquí rayé hace rato en el otro lado. Y ya está. ¿Y qué ha sucedido? Fíjate que por ambos lados, por derecha y por izquierda, el inverso te ha dado que es A. Ah, entonces funciona. ¿Te ha dado lo mismo? Sí. Ya está. Por ambos lados se obtiene el mismo resultado. Luego el elemento inverso va a ser, el elemento inverso es A. ¿Correcto? Correcto, ya está. Veamos la conmutatividad. A asterisco B debería ser igual a B asterisco A. ¿Qué crees? A asterisco B es 3 veces A menos 2 veces B. ¿Será que es lo mismo? No lo sé, lo vamos a mirar. 3 veces B menos 2 veces A. ¿Cómo es? ¿Es lo mismo? No, ¿no ve? Este no se cumple. Ok, demos una chequeada. Veamos, se cumplió la clausura. No se cumplió la asociatividad. Se cumplió el neutro, se cumplió el inverso y no se cumplió la conmutativa. Me voy a mi tablita, pero no hay nada para eso. Si ustedes se dan cuenta, en nuestro caso, se cumple la clausura, es monoide, pero también se cumple el neutro y el inverso. ¿Qué es lo que va a pasar? Como no hay asociatividad, que es lo que marcaría para que se llame semigrupo o grupo, entonces me quedo con que la estructura es un monoide.
Pero no es un monoide así muy simplón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este monoide además cumple con la existencia del elemento neutro. Entonces, cuando cumpla existencia del elemento neutro, le vamos a denominar monoide con identidad. ¿Por qué es con identidad? Porque cumple con la existencia del elemento neutro. Este es un monoide que cumple con la existencia del neutro, también del inverso, sí, pero cuando cumple del inverso no tiene un nombre en particular. Así que, ¿qué le voy a llamar? Le voy a llamar monoide con identidad. ¿Se da cuenta? Vamos a ver si nos damos cuenta. A ver, este otro ejemplito. Dada la estructura Z asterisco, donde ahora el asterisco está definido de la forma A más B más 1. O sea, si yo tengo 3 asterisco 7, ¿qué sería? Sería 3 más 7 más 1. ¿Cuánto te va a dar el resultado? Te va a dar 11. A eso se refiere. ¿Se entiende? Eh, ¿Este asterisco tiene algo que ver con el asterisco del anterior ejemplo? No, para nada. O sea, son dos cosas independientes. Veamos la clausura. A asterisco B era A más B más 1. Entero más entero es entero. Le sumo 1, el resultado sigue siendo entero. Por lo tanto, cumple la clausura. La asociatividad, asociemos a asterisco B, asterisco C, A asterisco B asterisco C. Hagamos esto. A asterisco B es A más B más 1, B asterisco C es B más C más 1. Este elemento asterisco C sería esto más C más 1 y por aquí sería A más esto más 1. Vemos un poquito de operaciones y da lo mismo. Se verifica la asociatividad. Para la existencia del elemento neutro, voy a hacer primero por derecha y luego por izquierda. Voy a poner una linecita ahí para que se note que es otra cosa. Por derecha, asterisco E debería ser A más C más 1. Y esto debería darme A. Si yo despejo, en este caso, el valor del elemento neutro me da un número. Está bien, me da menos 1. Si hago por izquierda, E asterisco A, lo mismo. Y también el neutro me da menos 1. Menos 1 es entero, es entero. ¿Es igual en ambos lados? Es igual. Por lo tanto, se verifica y el elemento neutro viene a ser menos 1. Ya está. La existencia del elemento inverso. Lo mismo. Por derecha y por izquierda, A asterisco A inverso me tiene que dar E. ¿Dónde quién es E? Donde E es el elemento neutro que acabo de encontrar. Es menos 1. Ok. Por derecha, A asterisco A inverso es E. A asterisco inverso debería valer menos 1. Ok. Hagamos la operación A más A inverso más 1 es menos 1. Si yo despejo, ¿cuánto sale A inverso? A inverso sale menos 2 menos A. Por izquierda el inverso, lo mismo. O a la izquierda hago la operación, sería A inverso más A más 1, debe valer menos 1. Despejemos y da lo mismo. Por ambos lados da lo mismo, sí. El resultado que obtengo es entero, sí. A es entero. Le cambio el signo, sigue siendo entero. Le resto menos 2, sigue siendo entero. Por lo tanto, ¿qué diríamos? Que cumple con la existencia del inverso. Finalmente, la conmutatividad. A asterisco B debería ser B asterisco A. Veamos, A asterisco B es A más B más 1. B asterisco A es B más A más 1. ¿Te da lo mismo? Si yo comparo, sí, me da lo mismo, se verifica. Me doy cuenta en este ejemplo que cumple con todas las propiedades que podríamos decir que la estructura algebraica de los enteros con el asterisco forman un grupo abeliano. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Están entendiendo? Pero chicos, no hay preguntas, están mudos. No sé.
¿Está ¿Se entendiendo? entiende, Inge? Perfecto, Sí. maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando los elementos del conjunto que estoy analizando son finitos? ¿A qué me refiero? A que no son tantos. Hace rato, en estos dos ejemplos, hablábamos de trabajar con el conjunto de los enteros. ¿Cuántos enteros existen? Pues una cantidad infinita de valores enteros, ¿cierto? Cierto. Pero ¿qué es lo que sucede cuando los elementos del conjunto son finitos? ¿Qué significa? Que los podría yo tabular a todos los resultados y colocarlos en una tablita. Por ejemplo, tú tienes la estructura G asterisco, donde ¿quién es G? G está dado, es el conjunto dado por elementos X tal que X a la cuarta menos 1 vale 0. Y el resultado X pertenece a los complejos. Se dice generar la tabla que corresponde a la operación A asterisco B es igual a por B. Ok, vamos a ver. Yo tengo que saber quiénes están en el conjunto G. ¿Cómo funcionaba? X a la cuarta menos 1 vale 0. Hagamos eso. Si yo igualo, me doy cuenta que acá tengo una diferencia de cuadrados. Aquí está mi diferencia de cuadrados. Acá vuelvo a tener una diferencia de cuadrados. Y tengo mis cuatro resultados de esta ecuación. X vale 1, X vale menos 1, X vale Y X vale menos Y. ¿Me están escuchando? Hola, hola. Me está fallando un poco Inge, se mi... le escucha. Perfecto. Inge, está normal, le escuchamos. Muchas gracias. Es que aquí me ha salido un mensaje de que el micrófono se había desconectado. Entonces, ¿a qué nos referimos? A que los vamos a tabular. Fíjate que tú solo tenías eh, cuatro elementos, uno, menos uno, y menos y. La operación asterisco, ¿cómo está definida en este caso? El asterisco me dice, la operación asterisco está definida como el producto. Voy a multiplicar. Muy bien. ¿Cómo voy a multiplicar? Uno por uno es uno. Uno por menos uno, menos uno. Uno por y es y uno por menos y es menos y. Pregunta, ¿saben ustedes quién es y? Raíz de menos uno, ¿en qué? Perfecto, es la raíz cuadrada de menos uno, ¿no? A no olvidarnos. Ok, ¿para qué? Para lo que viene después. Hagamos, menos uno por uno es menos uno por menos uno es uno, menos uno por y será menos y, menos uno por menos y será y positivo. Y por uno es y por menos uno es menos y por y, ¿cuánto sería? Si esto lo elevo al cuadrado, pues me va a dar menos uno, ¿verdad? A ver, fíjense, y por y sería y al cuadrado. Si esto es y, lo elevo aquí al cuadrado, yo vamos a hacer una cosa mejor. Espérenme, voy a borrar esto, creo. Voy a poner con lapicito. Y era la raíz cuadrada de menos uno. Ahora decíamos, ¿qué pasa cuando elevo al cuadrado? Cuando yo tengo y por y, va a ser y al cuadrado. Y al cuadrado, pues sería, ¿qué cosa? Y era menos uno. Y menos uno en raíz elevo al cuadrado, pues lo que ha sucedido es que la raíz con el cuadrado se anula y el resultado va a ser menos uno, ¿correcto? Es lo que dice aquí. Y por i te da menos uno. ¿Cuánto es i por menos i? Lo mismo. I por i es i al cuadrado, es menos uno. Pero aquí tengo un signo. Con este signo, menos por menos me va a dar más y el resultado va a ser uno positivo. ¿Se entiende? Con menos i por uno es menos i, por menos uno será i positivo, menos i por i será uno positivo y menos i por menos i, menos por menos me da más, sería i al cuadrado y volvería a ser menos uno. Listo. ¿Qué es lo que nosotros notamos que pasa en este ejemplo? Son muy poquitos elementos, son solo cuatro elementos, entonces lo más fácil va a ser ponerlos en una tablita. ¿Se entiende? Veamos, ¿cómo voy a ver la clausura? Para analizar la clausura, lo que vamos a hacer es verificar que todos los resultados de la tabla pertenezcan al conjunto G. Fíjate, ¿quiénes están aquí en la pancita? Uno menos uno y menos i. Todos son de G. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces la clausura se cumple. ¿Cuándo no se cumpliría? Si, por ejemplo, aquí en lugar de que diga uno, digamos, 4. Tú te fijas los resultados. No, aquí hay un número 4 que no está en el conjunto G. Entonces la clausura ahí no se cumpliría. ¿Se dan cuenta? Pero si tú abres tus ojitos
y miras los resultados que estamos sacando, pues todos estos resultados pertenecen al conjunto G. La clausura se cumple. Son pocos elementos. ¿Cómo vamos a hacer para la asociatividad? Para la asociatividad, como son poquitos elementos, nos vamos a poner a analizar algunos ejemplos. ¿De qué hablamos? ¿Qué pasa si yo trabajo con I, con -1 y con -I? Entonces yo tendría que hacer primero I por -1, perdón, I asterisco -1, todo eso asterisco menos I, y si lo asocio por este lado sería I asterisco -1 asterisco I. Ok, hagamos. I por -1 era menos I por menos I, me va a dar -1 por aquí. -1 por menos I me da I, y por I me da -1. ¿Se cumple? Se cumple. Podría analizar un par de ejemplos más, sin ningún problema, pero lo cierto es que la asociatividad se va a cumplir. Sigamos. Para la existencia del elemento neutro, ¿qué es lo que tiene que pasar? Esta era la definición, ¿verdad? A asterisco el neutro que estoy buscando es lo mismo el neutro que estoy buscando asterisco A y el resultado exacto. ¿Qué pasa si yo los tengo de esta manera? Yo los tengo tabuladitos. Lo que vamos a hacer es verificar dónde se repite, en cuál fila se repiten estos números. ¿Dónde está 1 menos 1 y menos i? En la tabla de resultados. 1 menos 1 y menos i. ¿Dónde está? ¿Ya la vieron? Sí, es esta fila. Perfecto, es esa fila. ¿Te fijas? ¿Quién genera esa fila? Este valor. Este elemento es el elemento neutro. Entonces yo digo, por fila, el elemento neutro es el 1, ¿cierto? Que es lo que aquí estoy diciendo. Por fila, es lo que te dice el elemento neutro es el 1. Ahora, haz lo mismo por columna. Fíjate la columna, ¿dónde está? 1 menos 1 y menos i. Aquí está, 1 menos 1 y menos i. ¿Quién genera esos valores? Genera el 1. ¿Qué ha pasado? Por fila y por columna, en ambos casos el elemento neutro nos ha dado que es 1. El elemento neutro es 1 y se cumple la propiedad. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer para el elemento inverso? Para el elemento inverso lo que tengo que hacer es ir analizando para cada elemento. Yo ya sé que el neutro es 1, ¿verdad? Yo ya sé que el elemento neutro es 1, entonces lo que voy a hacer es buscar el 1 en cada fila de resultados. Me refiero a lo siguiente. Fíjate. Voy a cambiarle el color para que... Ahora sí. Ahí. Y digo, el inverso de 1 es, me fijo ante el 1 y me fijo el número de la y la de arriba. El inverso de 1 es 1. El inverso de menos 1 es, busco el 1. El inverso de menos 1 es menos 1. El inverso de i es, ¿lo ven? Es menos i. Y el inverso de menos i es, ahí está el 1, te fijas arriba, es i positivo. ¿Se dan cuenta? El inverso de 1 es 1, el inverso de menos 1 es menos 1, el inverso de i es menos i y el inverso de menos i es i. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás viendo por fila, el inverso por fila. Por columna, ¿cómo sería? Lo mismo. El inverso de 1 es, y miras al otro lado, es 1, de menos 1 es menos 1, de i es menos i, y de menos i es i. Y entonces, por fila y por columna, yo estoy analizando esto. Lo que decíamos, ¿no? El inverso de menos 1, 1. De menos 1 es menos 1. De i es menos i y de menos i es i. Y fíjate que todos estos inversos pertenecen al conjunto. ¿Qué es lo que vamos a decir? Pues lo que vamos a decir que se cumple. ¿Qué hay de la conmutatividad? La conmutatividad se decía A asterisco B debería ser igual que B asterisco A. ¿Cómo le hacemos acá si los resultados están tabulados en una tablita? Es muy simple, lo que vamos a hacer es ver la diagonal de resultados. Estoy poniendo así unos puntitos que espero que se entiendan. No, ahí están. Estos son los elementos de la diagonal. Para ver
si se cumple la conmutatividad, lo que tengo que ver es si los resultados generan una simetría respecto a la diagonal. Fíjate, ahí está la diagonal. Veamos los valores. Menos 1, menos i, 1. Menos 1, menos i, 1. I. Menos i, menos i. ¿Qué notas? Notas que los resultados son simétricos respecto a la diagonal. ¿Por qué pasa eso? Porque hay la conmutatividad. ¿De qué me hablas? De esto, por ejemplo. I por 1 es i. Y 1 por i también te da i. ¿Sí? Por eso es que, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver la simetría respecto a la diagonal. Como se cumple la simetría respecto a la diagonal, decimos que la conmutatividad también funciona y por lo tanto el conjunto que estoy analizando es un grupo abeliano. ¿Se dan cuenta? Si son poquitos elementos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tabular. Tabular. Exacto. Ahora, hasta el momento aquí, ¿qué elementos hemos trabajado? Hemos trabajado con enteros, los dos primeros ejemplos, un conjunto infinito. Hemos trabajado con complejos, pero en un número reducido de elementos, he hecho mi tablita. Pero cuando yo analizo estructuras, puedo analizar cualquier tipo de conjunto de elementos. ¿Qué les parecería ahora hablar del conjunto de los pares ordenados? Y analizaríamos esto. Analizar el conjunto de los pares ordenados. R cuadrado, por si acaso, significa par ordenado. R al cuadrado te habla de pares ordenados de la forma XY. ¿Cierto? Esos son pares ordenados, con la suma. ¿Sí? Cuando ustedes ven vectores, los ven como pares ordenados, ¿verdad? En física, para que me entiendan, son pares ordenados. Cuando yo veo las coordenadas de un puntito en el plano, sus coordenadas forman un par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? Un par ordenado se lo representa así, con un paréntesis. Y fíjense, es en realidad los R cuadrados son números de dos componentes. Es eso lo que está pasando, ¿cierto? ¿Cómo se suman? Vamos a analizar los R cuadrados con la suma. ¿Cómo se suman? Para sumar, lo que hago es sumar las componentes. Tengo A1, A2 más B1, B2. ¿Cómo se suma? Sumo A1 más B1, A2 más B2. Fíjate, el resultado sigue siendo par ordenado. Sí, el resultado sigue siendo par ordenado y se verifica. La asociatividad, ahí están mis tres pares ordenados, vamos a juntarlos de a dos. Aquí voy a sumar A1, A2 más B1, B2, y aquí voy a sumar B1, B2 más C1, C2. Sumemos por acá, se suman las componentes, y por acá lo mismo, ¿no? Ahora, veamos, todo esto más C1, C2, tengo que sumar componentes, y me fijo, ¿y a qué llego? Oh, llego exactamente al mismo resultado, y por lo tanto, la asociatividad se cumple. ¿Qué hay del elemento neutro? Y aquí es lo importante. El elemento neutro, el elemento neutro no puede ser E. ¿Por qué no puede ser E? Porque si te hablan de pares ordenados, tienen que ser pares ordenados. El elemento neutro tiene que cumplir las propiedades de los elementos que estás viendo. Entonces, el elemento neutro que estás buscando tiene que ser un par ordenado. ¿Se dan cuenta? Entonces, trabajemos así. Si lo pongo por derecha, sería A1, A2 más E1, E2. Si lo pongo por izquierda, E1, E2 más A1, A2, y esto debería darme A1, A2. Estoy analizando aquí por derecha. Sumemos A1 más E1, A2 más E2, debería darme A1, A2. ¿Qué tendrías que hacer en este caso? Pues en este caso es muy simple, voy a igualar componentes. A1 más E1 debería darme A1. Si hago esto, el valor de E1 sale 0. Hago lo mismo por el otro lado, el valor de E2 sale 0. ¿Qué significa? Que el elemento neutro E1, E2 está dado por 0, 0. Listo. Y si haces por izquierda, lo pones a la izquierda, haces la operación, igualas componente y haces lo mismo. ¿Qué ha pasado? Que aquí también te ha dado que el elemento neutro
es el par ordenado 0, 0. ¿Se cumple? Se cumple. Listo. Para el inverso, lo mismo, por derecha y por izquierda. ¿Qué va a pasar con tu inverso? Tu inverso también tiene que ser par ordenado. No puede ser solo A inverso, no. Tiene que ser par ordenado. ¿Se entiende? Hago por derecha el elemento A1, A2 más A1 inverso, A2 inverso debe ser E1, E2. Este lo conoces, lo conoces. Este era 0, 0. Igualo componentes, se me forma un sistemita de la misma manera y de ahí puedo hallar A1 y A2. Por lo tanto, de ahí diremos simplemente que el elemento inverso A1 inverso, A2 inverso está dado por menos A1, menos A2. ¿Se dan cuenta? Hacemos lo mismo por izquierda y me da lo mismo. ¿Son iguales? Son iguales, por lo tanto, existe el elemento inverso. Para la conmutatividad, dos elementos, A1, A2 más B1, B2, debería ser lo mismo que B1, B2 más A1, A2. No lo sé, lo vemos, lo sumemos, comparo y ¿qué ha sucedido? También me da que es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Cumple todo? Cumple todo. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que tenemos acá un grupo abeliano. ¿Se dan cuenta? Y eso es todo por el día de hoy. Quiero que trabajen un poquito para la siguiente clase y me cuenten ustedes. Quiero que clasifiquen estos dos ejercicios. Si quieren, sáquenle un screen. Háganlo por ustedes. Si quieren que lo ponga a las tareas, lo pongo a las tareas, no hay ningún problema. Pero háganlo por practicar. ¿Qué pasa? El primer ejercicio tengo los enteros con el asterisco y el asterisco está dado por A más B más 2. En el segundo caso tengo un conjunto G igual chiquito. Es el mismo conjunto dado por los elementos donde X a la cuarta menos 1 es 0. Y lo que yo quiero es que generen la tabla que correspondería a la división A entre B. A asterisco B es A entre B. ¿Cómo vamos a hacer esta tabla? Sí, aquí es donde un poquito lo vamos a explicar. Lo vamos a leer así, digamos. Ya no en este sentido, sino en este. Digamos, 1 entre 1, 1 entre menos 1, 1 entre i. Léanlo así. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos a hallar el resultado en las divisiones entre i? Recuerden que i es menos raíz de menos 1, lo pueden racionalizar para que les sea más fácil a ver. Me interesa ver qué se les ocurre. Lo voy a poner en su Classroom como para que lo puedan trabajar. ¿Preguntas?